Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Bienvenida a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Inicialmente vamos a dar lectura al boletín de prensa para que inmediatamente después nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores haga los comentarios complementarios. Entonces vamos a iniciar de esta manera. Boletín de prensa: el Sindicato Mexicano de Electricistas continúa su lucha jurídica. Sobrevive en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje su demanda 1265/2009 por despido injustificado y patrón sustituto. El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, adeuda a los trabajadores activos y jubilados de Luz y Fuerza 321,000 millones de pesos correspondientes a su Fondo de Previsión Social. El 17 de abril, el SME iniciará su caravana hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, para después entregar una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. El SME espera recibir de la Secretaría de Gobernación una propuesta de solución definitiva al conflicto la próxima semana. En tanto eso no ocurra, continuará intensificando su lucha de resistencia y desobediencia civil y pacífica. El día lunes pasado, la representación legal del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por Martín Esparza Flores, secretario general, acudió a la audiencia de desahogo de pruebas a la Junta Especial número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiente a la demanda 1267/2009 que el sindicato interpuso a fines del 2009 por despido injustificado y patrón sustituto en contra del SAE y Comisión Federal de Electricidad. Contradiciendo lo que algunos funcionarios del gobierno y medios de comunicación sostuvieron, después de que la Suprema Corte de Justicia revocó el amparo obtenido por el SME, en el sentido de que jurídicamente ya no había nada que hacer y que los trabajadores en resistencia tendrían que ir a cobrar sus liquidaciones, hoy nos queda claro que la lucha jurídica del SME en México continúa viva en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la demanda 1267/2009. En la audiencia de desahogo de pruebas, el SAE y Comisión Federal de Electricidad debieron entregar documentación que corrobora la transferencia de la materia de trabajo e infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza a Comisión Federal de Electricidad en octubre del 2009. Esta transferencia es premisa fundamental para justificar, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, la sustitución patronal en cuestión. Por segunda vez consecutiva, los peritos del SAE se negaron a entregar la información referida, argumentando que son nuevos en el juicio y que no han tenido acceso a esa documentación, por lo que fueron apercibidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La representación legal de Comisión Federal de Electricidad de plano ni siquiera se presentó a la audiencia. Tanto el SAE como la CFE se niegan a desahogar estas pruebas periciales, en tanto ponen en evidencia que sí hubo en la transferencia de bienes de Luz y Fuerza a Comisión Federal las premisas legales para la sustitución patronal. Otro problema del SAE es la opacidad en el manejo del Fondo de Previsión Social que este organismo liquidador adeuda a los trabajadores activos y jubilados de Luz y Fuerza. En su último informe justificado del proceso de extinción, el SAE reconoce que el monto de las obligaciones laborales constituye un pasivo superior a los 321,000 millones de pesos que son propiedad de los trabajadores de Luz y Fuerza. Esta cantidad corresponde al Fondo de Previsión Social, Fondo de Jubilación, Programa Habitacional, Seguro Sindical, entre otros, integrado por el descuento diario al salario de nómina y cuota diaria de jubilación de los trabajadores realizado en forma permanente a cada uno de ellos en Luz y Fuerza del Centro. La pregunta es, ¿a dónde está el dinero de los trabajadores y cuándo nos van a ser reintegrados? En otro renglón, les informamos que ya está en marcha los preparativos de la caravana por el derecho y la justicia del trabajador, que partirá de la Ciudad de México hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que después una comisión del SME, integrada por miembros de nuestra dirección sindical, se dirija a la ciudad de Washington, Estados Unidos, a interponer una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones a los derechos humanos de los trabajadores despedidos del SME. La caravana visitará 14 ciudades de los estados
de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde realizará reuniones de trabajo con otras organizaciones sociales en resistencia, conferencias de prensa, mítines, marchas y foros de solidaridad. El objetivo de esta caravana es visibilizar la existencia de un conflicto social que se ha prolongado por 3 años, 6 meses, sin que se haga justicia a los trabajadores despedidos del ESME y a los millones de usuarios del servicio de la energía eléctrica que ahora padecen del alto costo de las tarifas eléctricas, los abusos y ineficiencias de Comisión Federal de Electricidad. Ya en territorio de los Estados Unidos, la Comisión del ESME visitará varias ciudades para promover la solidaridad del movimiento sindical y migratorio con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la ciudad de Washington tendrá entrevistas con medios de comunicación, congresistas, representantes y funcionarios del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos para exponer la problemática de los trabajadores despedidos del ESME. Asimismo, participará en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo en la ciudad de Chicago, donde brindará su solidaridad con las organizaciones de migrantes y sindicatos norteamericanos que luchan por una reforma migratoria que legalice a los trabajadores indocumentados, detenga las deportaciones y evite la desintegración de las familias de nuestros compatriotas en los Estados Unidos y al mismo tiempo le dé derechos sindicales y laborales a los trabajadores migrantes. En todas estas actividades contaremos con el respaldo de las organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá, integrantes de la Alianza Trinacional de Solidaridad México-Canadá-Estados Unidos. Asimismo, contaremos con el apoyo de las organizaciones migrantes solidarias con nuestra lucha en los Estados Unidos. Finalmente, informamos que el Sindicato Mexicano de Electricistas está abierto a una solución política del conflicto y espera resultados de la mesa de negociación con el gobierno federal. Desde nuestra perspectiva, el conflicto ya no tiene razón de ser de frente al fracaso de los contratistas de CFE en nuestra zona de atención, la necesidad de incorporar nuestra mano de obra calificada al rescate del servicio público de electricidad en la zona centro del país y la urgente necesidad de resolver la situación de vida precaria que a diario viven miles de familias electricistas. Por el derecho y la justicia del trabajador, Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el boletín que al final de la conferencia les haremos entrega y le vamos a dar entonces el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martínez Paz. Bien, solamente preguntar a algunos de ustedes si tienen algún cuestionamiento que hacer sobre lo que hemos planteado en el boletín para poder desarrollar. ¿Por qué Gobernación se ha tardado tanto desde antes de Semana Santa? ¿Qué les van a presentar una respuesta? Pues mira, nosotros hemos insistido que mientras más largas le den al conflicto, pues más caro le va a salir al propio gobierno. El día que se acumula es deterioro para el suministro de energía eléctrica en la zona central del país, y además se siguen acumulando los propios juicios que están en las juntas, como lo hemos mencionado en este momento, no han terminado. Ellos siguen pagando millones y millones de pesos a un despacho que se llama Cavazos Chena, es el que lleva también esta demanda 1267 diagonal 2009, es el despacho que denunciamos, donde contratos de manera directa iban casi 500 millones de pesos. Es el despacho de este abogado que ahora insiste que este juicio hay que terminarlo de manera muy rápida. Eso es lo que nos interesa explicar a los medios. Y lo que pasa, le está costando al erario público más dinero, sin resolver este conflicto, que es un conflicto social, que lleva más de 3 años, 6 meses, generado por Felipe Calderón, el presidente del empleo. Entonces, ¿esto hasta dónde se podría alargar? Pues mira, nosotros como sindicato hemos tomado una determinación en la asamblea del 4 de febrero, no vamos a ir a renunciar voluntariamente a nuestro derecho al trabajo, vamos a mantenernos firmes. Hoy este caso sobre la resolución de la Corte lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tiempo que sea necesario vamos a resistir porque se restituyan nuestros derechos laborales que han sido violentados por el Estado mexicano. ¿Usted debe bajar en el caravana? Sí, claro. ¿La
la va a encabezar. Claro. ¿Cuánto tiempo van a tardar en ir y regresar? Nosotros vamos a estar el 1 de mayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reponiendo la queja, y habrá reuniones con organizaciones sindicales, como se ha mencionado en el boletín. Vamos a salir el 17 de abril a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. El primer meeting que vamos a desarrollar va a ser a las 12 del día en la explanada de Ecatepec. Hay bastantes compañeros electricistas, hay otras organizaciones sociales y sindicales, y de ahí nos vamos a trasladar ese mismo día a Tulancingo. Haremos otras actividades y ese día cerraremos en Pachuca Hidalgo. Vamos a entregar también la ruta de la caravana en el interior de la República y también de las actividades que vamos a desarrollar en Estados Unidos. ¿Y con gobernación? La reunión con gobernación es el próximo martes. Falta que nos definan el horario, y va a ser con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Fue lo que nos confirmaron el día de ayer. ¿Hay una agenda ya los temas Sí, que van a abordar? el tema principal, y es el único que vamos a abordar, porque se definió ya con gobernación que temas como derechos adquiridos de jubilados, de trabajadores, incluso de familias de compañeros que han fallecido y que no les han pagado sus derechos correspondientes, eso se va a ver en una mesa por aparte con el sistema de administración y enajenación de bienes. Hay un grupo de la dirección del sindicato que está atendiendo estos temas, y lo único que se va a abordar con el secretario de Gobernación es la solución al conflicto. Nosotros entregamos ya una propuesta a la Secretaría de Gobernación. Esa propuesta tiene que ver con el cumplimiento de derechos ya adquiridos, derechos de antigüedad, donde un grupo importante de compañeros ya pueden alcanzar su jubilación en términos del contrato colectivo de trabajo. Además, otra parte importante, puede regresar a las actividades sustantivas de lo que es la prestación del servicio público de electricidad en la zona central del país. Esa propuesta ha sido ya cuantificada, vale 2.200 millones de pesos por año el salario de los trabajadores, y se obtienen esos recursos de la misma venta de electricidad. Por eso estamos planteando que la CFE presente en esta demanda cuánto han sido los ingresos por ventas de electricidad de todo este tiempo, porque están explotando una infraestructura que esa materia de trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Aproximadamente cuántos integrantes de la nueva van a participar en la campaña? Ya oficialmente hasta la frontera van 3 autobuses, son 120 compañeros, pero la gran mayoría pues van a ir en sus vehículos, en algunos otros transportes. La idea es que ellos nos acompañen hasta la ciudad de Querétaro, y ya de ahí los 3 autobuses llegaríamos hasta la frontera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero en cada ciudad van a estar ya organizaciones sociales, sindicales, políticas, para poder están organizando actividades para nuestro arribo, y la idea es visibilizar con ellos y explicar a qué vamos a Estados Unidos. Vamos a presentar esta queja en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la revocación del amparo que resolvía el conflicto de fondo. Ahora resulta que los que están por garantizar los derechos humanos y laborales hoy deciden quitar ese derecho fundamental del trabajador. ¿Quién va a financiar todo el traslado? Las organizaciones sindicales les hemos mandado ya un comunicado de apoyo. Vamos a abrir un número de cuenta para que los que quieran aportar voluntariamente recursos se pueda hacer. Aquí están mis compañeros del grupo de jubilados, Carlos Magariño y José de la Cruz, son los representantes del grupo de jubilados. Ellos van a financiar un autobús. Los compañeros de las divisiones foráneas como Toluca, Tepustepec, Lechería, Necaxa, Cuernavaca, todos ellos, que son 11 divisiones foráneas, van a financiar otro autobús, y esperamos que los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, que ya les mandamos el día de ayer, les entregamos la ruta, también nos ayuden a financiar otro autobús. Y le estamos pidiendo a las organizaciones, a las ciudades donde vamos a estar, que nos ayuden con hospedaje en sus locales sindicales y nos ayuden con alimentación. ¿Ustedes ya tienen una cita con la Comisión
estamos en plática con el señor Emilio Álvarez y Casa, con algunos otros comisionados, de hecho los sindicatos de la FLCIO, Estados Unidos, ellos también nos están ayudando con algunas ONGs para que en esa semana que vamos a estar allá nos puedan recibir para entregar de manera oficial esta queja a nombre de todos los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Una vez que ustedes entreguen la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Lo que vamos a solicitar también es medidas cautelares para todos los agremiados al sindicato. Y además vamos a solicitar una audiencia pública, donde esté el gobierno mexicano ahí, donde estemos nosotros, para explicar a todos los participantes de esta comisión, pues cuándo han sido de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, ya la queja está terminándose, mañana le dan una última revisada a los abogados del sindicato, como algunos otros abogados externos de derecho internacional, y hay una ONG que tenemos ya comunicación permanente que se llama CEGIL, que es una organización muy reconocida en el terreno internacional, que es la que está revisando y va a estar llevando el cabildeo en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguna otra pregunta? Los invitamos a la caravana. Va a ser muy importante. Que le den cobertura. Bien, pues con esto terminaríamos la conferencia de prensa. El boletín se los vamos a entregar y una vez que tengamos ya lista la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la vamos a entregar a una rueda de prensa para entregarles un juego, ya que esté con el sello de recibido de Estados Unidos también se las vamos a volver a enviar. Este tema no puede quedar sin que un tribunal internacional la revise, toda vez que hay una contradicción entre dos sentencias, una de un tribunal colegiado de circuito en materia laboral que ampara y protege a los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y hay otro criterio de la Suprema Corte que revoca esa sentencia. Entonces hay una contradicción, por eso es necesario que un tribunal internacional imparcial revise este caso, por dejarlo como un precedente ya en nuestro país, es admitir cualquier presidente tome por asalto armado y militar las instalaciones de un organismo público descentralizado, echar a la calle a los trabajadores, sustituirlos por trabajadores sin contrato colectivo de trabajo, sin sindicato, y que al final los que siempre han mantenido la materia de trabajo, su único derecho sea pasar a cobrar sus indemnizaciones que se dicen. Eso es regresar 100 años a la historia del país. Eso no se ve en los países democráticos, solamente los de dictaduras, y no queremos que acaben con la democracia en México. Bueno, pues les damos las gracias. Les vamos a pedir a los compañeros de los medios de comunicación internos que esperen un ratito. Vamos a platicar con ustedes. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.